Necesitamos gente educada, dijeron, pero solo el mecánico rechazado salvó al CEO. Después el sol de agosto caía implacable sobre la avenida Chapultepec en Guadalajara, cuando Rodrigo Méndez salió del edificio corporativo de Autopartes Occidentales con el corazón pesado y un sobre Manila en la mano. Adentro del sobre estaba su currículum, devuelto sin consideración. 38 años, 18 de ellos trabajando con motores, transmisiones y sistemas eléctricos automotrices, y todo eso no había sido suficiente. La gerente de recursos humanos, una mujer de traje impecable y sonrisa profesional, había sido directa. Lo sentimos mucho, señor Méndez, pero para el puesto de supervisor técnico necesitamos a alguien con licenciatura en ingeniería mecánica o automotriz. Es política de la empresa. Usted tiene experiencia, sin duda, pero necesitamos gente educada para puestos de liderazgo. Rodrigo había intentado explicar que conocía cada sistema de los vehículos modernos, que había diagnosticado problemas que ingenieros recién graduados no podían resolver, que sus manos habían reparado desde los Volkswagen sedán clásicos hasta las camionetas híbridas más recientes. Nada de eso importó. Sin un papel que dijera ingeniero, no había oportunidad. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Rodrigo caminó por las calles de Guadalajara con el sobre apretado en su mano. Había crecido en la colonia Oblatos, un barrio trabajador donde aprendió desde niño que las manos callosas y el conocimiento práctico valían más que cualquier diploma. Su padre, don Roberto Méndez, había sido mecánico toda su vida, y desde los 12 años Rodrigo pasaba las tardes en el pequeño taller familiar, aprendiendo a escuchar el lenguaje de los motores, a diagnosticar fallas por el sonido, el olor o la vibración. A los 15 ya desarmaba y armaba transmisiones completas. A los 20, los clientes del barrio pedían específicamente que Rodrigo atendiera sus vehículos porque sabían que si él decía que algo estaba mal, y si él decía que algo funcionaría, funcionaría. Durante años trabajó en el taller de su padre, hasta que éste falleció cuando Rodrigo tenía 26 años. El taller familiar cerró porque el edificio donde operaban fue vendido y el nuevo dueño triplicó la renta. Rodrigo intentó abrir su propio negocio, pero sin capital para equipos modernos y herramientas especializadas, no pudo competir con las grandes cadenas de talleres. Terminó trabajando como mecánico en diferentes establecimientos, siempre como empleado, nunca como dueño. Los patrones valoraban su trabajo, los clientes lo respetaban, pero en el mundo corporativo que ahora dominaba la industria automotriz, la experiencia práctica sin respaldo académico no abría puertas. Ahora, a sus 38 años, Rodrigo trabajaba en un taller mediano cerca del mercado de San Juan de Dios. El dueño, don Arturo Sandoval, era un hombre honesto que pagaba justo y trataba bien a sus empleados, pero el negocio apenas sobrevivía. Las grandes cadenas de talleres autorizados por las marcas acaparaban cada vez más clientes. Don Arturo le pagaba 5,000 pesos a la semana, suficiente para mantener su pequeño departamento de una habitación en la colonia Santa Elena y ayudar a su madre, doña Esperanza, quien vivía sola desde que enviudó. No era una vida lujosa, pero Rodrigo nunca se había quejado. Tenía dignidad en su trabajo, respeto en su comunidad y el conocimiento de que podía resolver casi cualquier problema mecánico que se le presentara. Lo que le dolía no era la pobreza, sino el rechazo constante cuando intentaba avanzar profesionalmente. Había aplicado a 4 empresas grandes en los últimos 6 meses. Todas le dijeron lo mismo: sin título universitario,
no había oportunidad. Esa tarde, Rodrigo llegó al taller de don Arturo con el ánimo por los suelos. Su compañero de trabajo, Javier, un joven de 23 años que apenas llevaba 2 años en el oficio, notó inmediatamente su expresión. «¿Qué pasó, Rodri? ¿Te fue mal en la entrevista?», preguntó Javier mientras limpiaba una llave inglesa. Rodrigo dejó escapar un suspiro y se puso su overol azul manchado de grasa. «Ni siquiera llegó a hacer entrevista, mano. Revisaron mi currículum, vieron que no tengo licenciatura y me dijeron que necesitan gente educada». Las palabras salieron con un toque de amargura que Rodrigo rara vez mostraba. Javier negó con la cabeza. «Qué injusto, güey. Tú sabes más que cualquier ingeniero recién salido de la universidad». Don Arturo, quien había escuchado la conversación desde su pequeña oficina en la parte trasera del taller, salió limpiándose las manos con un trapo grasiento. Era un hombre de 62 años, panza prominente y bigote canoso, con la sabiduría de quien había visto décadas en el negocio automotriz. «Rodrigo, no te desanimes», dijo con voz paternal. «Las empresas grandes están llenas de gente con papeles en la pared que no saben ni cambiar un filtro de aceite. Pero aquí, en el mundo real, el que sabe, sabe. Y tú sabes». Rodrigo asintió agradecido. Pero las palabras de don Arturo, aunque bien intencionadas, no aliviaban completamente la frustración. Sabía que su jefe tenía razón, que el conocimiento práctico tenía valor, pero también sabía que sin credenciales formales, sus oportunidades de crecimiento eran limitadas. El resto de la semana transcurrió en la rutina habitual del taller. Rodrigo atendió una Chevy Suburban con problemas en el sistema de dirección. Diagnosticó una falla en el cuerpo de aceleración de un Nissan Versa y solucionó un problema eléctrico complejo en un Volkswagen Jetta que 2 talleres previos no habían podido resolver. El dueño del Jetta, un contador de mediana edad llamado Enrique, quedó tan impresionado que le dejó una propina de 300 pesos además del pago del servicio. «Llevé el carro a la agencia y me querían cobrar 8,000 pesos por cambiar todo el arnés eléctrico», explicó Enrique. «Tú encontraste que solo era un fusible y una conexión floja. Eres un maestro, amigo». Rodrigo aceptó el cumplido con humildad. «Para eso estamos, don Enrique. No tiene caso cambiar cosas que no están dañadas». Esa filosofía definía su ética de trabajo. Honestidad absoluta con los clientes. Nunca cobrar por servicios innecesarios. Nunca instalar piezas que no se necesitaban. En un negocio donde muchos talleres aprovechaban la ignorancia de los clientes para inflar facturas, Rodrigo mantenía una reputación impecable de integridad. El sábado por la mañana, Rodrigo estaba bajo el cofre de una camioneta Ford F-150 cuando escuchó un ruido familiar pero problemático, el sonido irregular de un motor que luchaba por mantenerse encendido. Levantó la vista y vio un taxi viejo, un Nissan Tsuru color blanco con pintura desgastada y golpes en el costado, que se detenía frente al taller haciendo un ruido preocupante. El motor tosía y vibraba de forma anormal, claramente con problemas serios. Del taxi bajó un hombre de aproximadamente 50 y tantos años, con camisa a cuadros desgastada, pantalones de mezclilla y una gorra de los Chivas. Tenía el aspecto típico de un taxista veterano de Guadalajara, rostro curtido por años de manejar bajo el sol, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de esfuerzo y una expresión de preocupación evidente. Se acercó caminando con pasos cansados hacia donde estaba Rodrigo. «Disculpe, jefe», dijo el hombre con acento tapatío genuino. «¿Será que me podría echar una manita con mi taxi? Anda muy mal y necesito trabajar. Soy Andrés, mucho gusto». Rodrigo se limpió las manos con un trapo y estrechó la mano del taxista. «Rodrigo Méndez, para servirle. ¿Qué problemas tiene el carro?»
Andrés suspiró con evidente preocupación. Pues mire, lleva como 3 días que empieza a fallar cuando lo traigo un rato manejando, se sacude mucho, pierde fuerza y luego como que quiere apagarse. Ya lo llevé con un mecánico cerca de mi casa y me dijo que era la bomba de gasolina. Me cobró 2.000 pesos por cambiarla, pero sigue igual de mal o peor. Rodrigo frunció el ceño. Si el problema persistía después de cambiar la bomba de gasolina, o el diagnóstico inicial había estado equivocado, o había múltiples fallas. Déjeme escucharlo, dijo Rodrigo. Andrés encendió el motor y Rodrigo se acercó, aguzando sus oídos entrenados por años de experiencia. El sonido era revelador. El motor no solo fallaba en ralentí, también había un patrón irregular en la combustión. No era la bomba de gasolina, eso era casi seguro. Rodrigo abrió el cofre y comenzó su inspección metódica. Primero verificó las conexiones eléctricas, luego revisó las bujías, después inspeccionó el filtro de aire y finalmente se concentró en el sistema de inyección. Después de 15 minutos de diagnóstico cuidadoso, identificó el problema real. «Don Andrés», llamó Rodrigo. El taxista se acercó ansioso. El que le cambió la bomba se equivocó de diagnóstico. El problema no estaba ahí. Mire, tiene 2 inyectores tapados y el sensor de oxígeno está mandando lecturas equivocadas a la computadora del motor. Eso hace que la mezcla de combustible esté mal. Por eso el motor falla y se sacude. Andrés se llevó las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuánto me va a salir a arreglarlo? Ya gasté los 2.000 de la bomba que no necesitaba. Rodrigo hizo cálculos mentales rápidos. Mire, limpiar los inyectores cuesta como 300 pesos si los mando a limpiar con ultrasonido, o puedo intentar limpiarlos aquí con químicos. Sale como en 100 pesos, pero no siempre funciona tan bien. El sensor de oxígeno nuevo cuesta como 800 pesos el genérico, el original como 1.500, más la mano de obra. Serían como unos 2.000 pesos en total si usamos refacciones genéricas de buena calidad. El rostro de Andrés se ensombreció. Es que no traigo tanto, jefe. De lo que gané esta semana ya saqué para la bomba que no servía de nada, y tengo que pagar la renta del departamento. ¿No habría forma de hacerlo más barato? Rodrigo pensó por un momento. Podía ver que el hombre estaba en apuros genuinos. El taxi era claramente su herramienta de trabajo, su forma de ganarse la vida. Sin el vehículo funcionando bien, no podía trabajar. «Mire, don Andrés», dijo Rodrigo finalmente, «déjeme intentar algo. Voy a limpiar los inyectores aquí con el método químico y voy a revisar bien el sensor a ver si solo está sucio o realmente está dañado. A veces se pueden limpiar y vuelven a funcionar. Si tiene suerte y el sensor solo necesita limpieza, el trabajo completo le saldría en como 500 pesos de químicos y mano de obra. Si el sensor está muerto de verdad, ahí sí no hay de otra más que cambiarlo». El rostro de Andrés se iluminó con esperanza. «¿De verdad, jefe? Eso sí lo puedo pagar. Se lo agradecería un montón». Rodrigo asintió. «No más déjeme terminar lo que estoy haciendo y enseguida me pongo con su taxi. Puede sentarse ahí en la salita de espera si gusta. Hay agua fresca y unas sillas». Andrés agradeció efusivamente y se dirigió a la pequeña área de espera que don Arturo había habilitado con sillas de plástico y un ventilador viejo. Rodrigo terminó el trabajo en la camioneta Ford y luego se dedicó completamente al taxi de Andrés. Trabajó con la concentración y precisión que caracterizaban su estilo. Desmontó los inyectores, los sumergió en un recipiente con químico limpiador especializado, los conectó a una fuente de poder para hacerlos pulsar y que el químico penetrara bien. Mientras tanto, desmontó el sensor de oxígeno y lo inspeccionó cuidadosamente. Tenía depósitos de carbón que estaban interfiriendo con su función.
Rodrigo lo limpió meticulosamente con un cepillo de alambre suave y más químico especializado. Después de 2 horas de trabajo, reinstalaron todo en el motor. «Vamos a ver qué tal», dijo Rodrigo, haciendo un gesto a Andrés para que encendiera el motor. El taxista giró la llave con visible ansiedad. El motor arrancó y, para sorpresa grata de ambos, funcionó perfectamente. La vibración irregular había desaparecido, el ralentí era suave y estable, y cuando Andrés aceleró, el motor respondió con potencia limpia. «No lo puedo creer», exclamó Andrés con alegría genuina. «Suena como nuevo. Hace meses que no sonaba así». Rodrigo sonrió satisfecho. El sensor se pudo limpiar, tuvo suerte. «Pero le recomiendo que en unos 3 o 4 meses ahorre para cambiarlos, tanto el sensor como los inyectores. Por ahora van a funcionar bien, pero el sensor especialmente tiene sus días contados». Andrés bajó del taxi y estrechó la mano de Rodrigo con fuerza. «Usted es un maestro de verdad, jefe. No cualquiera tiene este conocimiento. ¿Cuánto le debo?» Rodrigo hizo cuentas. «Son 450 pesos, 300 de los químicos y 150 de la mano de obra». Andrés sacó su cartera y le extendió 500 pesos. «Quédese con el cambio, jefe. Se lo merece más que merecido». Rodrigo intentó devolverle los 50 pesos, pero Andrés insistió. «De verdad, lléveselos. Usted me salvó. El otro mecánico me robó 2,000 pesos y no arregló nada. Usted, en cambio, me cobró justo y arregló el problema de verdad». Finalmente Rodrigo aceptó, conmovido por la gratitud genuina del taxista. «Gracias, don Andrés. Y ya sabe, cuando necesite algo, aquí estamos». Andrés subió a su taxi, que ahora ronroneaba suavemente como un gato satisfecho. «¿Sabe qué, jefe Rodrigo? Yo vivo por la colonia del Fresno. Seguido paso por aquí. Lo voy a recomendar con todos mis compañeros taxistas. Un mecánico honesto y que sabe de verdad vale oro en estos tiempos». Con esas palabras, Andrés se despidió y condujo su taxi fuera del taller. Rodrigo lo vio alejarse y regresó a sus actividades, sin saber que ese encuentro aparentemente casual estaba por cambiar su vida de formas que nunca podría haber imaginado. Andrés Villalobos condujo su taxi por las calles de Guadalajara con pensamientos que iban mucho más allá de la reparación exitosa de su vehículo. A sus 54 años, Andrés era el fundador y CEO de Grupo Automotriz del Pacífico, una de las empresas más grandes de distribución de refacciones y mantenimiento automotriz en el occidente de México. Su compañía operaba 18 centros de servicio automotriz en 5 estados, empleaba a más de 400 personas y tenía contratos con flotas corporativas, gobiernos municipales y empresas de transporte. Andrés había construido su imperio desde cero, comenzando exactamente como se presentó a Rodrigo, como taxista. En los años 90, cuando tenía 25 años, Andrés manejaba un taxi heredado de su padre en las calles de Guadalajara. Durante esos años difíciles aprendió varias lecciones cruciales. Primero, que el conocimiento técnico valía más que cualquier título. Los mecánicos que realmente sabían diagnosticar y reparar eran tesoros escasos. Segundo, que la honestidad en el negocio automotriz era rara y preciosa. Demasiados talleres abusaban de la ignorancia de los clientes. Tercero, que el carácter de una persona se revelaba en cómo trataba a quienes consideraba inferiores. Con los años, Andrés había ahorrado suficiente dinero de su trabajo como taxista para abrir un pequeño taller mecánico. Su filosofía era simple: cobrar justo, hacer bien el trabajo, nunca engañar al cliente. Esa reputación de honestidad le ganó clientes leales. Reinvirtió cada peso de ganancia en expandir el negocio. Abrió un segundo taller, luego un tercero. Empezó a especializarse en flotas de taxis y transporte público. Los contratos corporativos llegaron después.
Para cuando cumplió 40 años, Grupo Automotriz del Pacífico era ya una empresa establecida y creciente. Ahora, a sus 54 años, Andrés era millonario varias veces, con una mansión en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro, 3 autos de lujo y una cuenta bancaria que le permitiría retirarse cómodamente si quisiera. Pero Andrés no era el tipo de hombre que se retiraría jamás. El trabajo era su pasión, y más importante aún, tenía una misión personal: encontrar y desarrollar talento genuino en la industria automotriz, especialmente entre aquellos que, como él, en sus años de taxista, tenían habilidad y carácter, pero no oportunidades. Durante los últimos 5 años, Andrés había desarrollado un método poco convencional para identificar talento. Periódicamente se disfrazaba como un trabajador común, a veces taxista, a veces conductor de camión, a veces simplemente alguien con un vehículo viejo y problemas mecánicos, y visitaba talleres pequeños en diferentes colonias de Guadalajara. Buscaba mecánicos que demostraran no solo competencia técnica, sino también honestidad, ética de trabajo, y la humildad para admitir cuando no sabían algo. En 5 años, había encontrado 7 mecánicos excepcionales de esta manera. Todos ahora trabajaban en posiciones de liderazgo en Grupo Automotriz del Pacífico. 3 eran gerentes de sucursales, 2 coordinaban el departamento de capacitación, 1 manejaba el control de calidad y otro dirigía las operaciones de la división de flotillas. Ninguno de ellos tenía título universitario cuando Andrés los descubrió. Todos habían sido rechazados por empresas grandes que priorizaban credenciales sobre capacidad. Ahora todos ganaban sueldos excelentes, tenían seguridad laboral y, más importante, habían recuperado la dignidad y el respeto que merecían como profesionales altamente competentes. Cuando Andrés conoció a Rodrigo ese sábado, inmediatamente reconoció las señales que buscaba. Primero, el diagnóstico. Rodrigo identificó correctamente que la bomba de gasolina no era el problema, algo que requería experiencia y conocimiento real, no solo seguir un manual. Segundo, la honestidad. Cuando pudo haber cobrado por instalar piezas innecesarias, optó por intentar el método más económico para el cliente. Tercero, la competencia. Resolvió el problema efectivamente, demostrando habilidad práctica real. Cuarto, la humildad. No presumió su conocimiento ni menospreció al mecánico anterior que había hecho el diagnóstico equivocado. Y quinto, el respeto. Trató a un supuesto taxista con la misma cortesía que probablemente trataría a un cliente rico. Esas 5 cualidades juntas eran exactamente lo que Andrés buscaba. Pero Andrés era cuidadoso. Un solo encuentro no era suficiente para tomar una decisión que afectaría tanto la vida de una persona como las operaciones de su empresa. Necesitaba probar más a Rodrigo, ver cómo se comportaba bajo diferentes circunstancias, confirmar que su impresión inicial era correcta. El lunes siguiente, Andrés llamó a su asistente ejecutiva, Gabriela Ruiz, una mujer de 38 años que llevaba 10 años trabajando con él y conocía perfectamente sus métodos poco ortodoxos de reclutamiento. «Gaby, necesito que investigues a alguien», dijo Andrés, discretamente, como siempre. Le dio el nombre completo de Rodrigo Méndez y la dirección del taller de don Arturo. Gabriela, acostumbrada a estas solicitudes, simplemente asintió. «¿Qué tan profundo quieres que vaya?» «Todo lo usual. Historial laboral, referencias de antiguos empleadores y clientes, verificación de antecedentes penales, situación financiera básica, referencias personales, pero todo con discreción absoluta. No quiero que él sepa que lo estamos investigando». Gabriela hizo algunas anotaciones. «¿Es para el programa de desarrollo de talento?» Andrés sonrió. Su asistente lo conocía demasiado bien. «Posiblemente».
Encontré a alguien que podría ser muy especial, pero necesito estar seguro. Gabriela se puso a trabajar de inmediato. Tenía contactos en empresas de investigación privada que realizaban verificaciones de antecedentes de manera profesional y discreta. En 3 días, Andrés tendría un reporte completo sobre Rodrigo Méndez. Mientras tanto, Rodrigo continuaba con su vida rutinaria, sin tener idea de que estaba siendo investigado. El martes reparó el sistema de enfriamiento de una camioneta Silverado. El miércoles diagnosticó un problema complejo en la computadora de un Mazda 3 que ningún otro mecánico había podido resolver. El jueves ayudó a un estudiante universitario cuyo Chevy se había quedado varado cerca del taller, cobrándole solo lo mínimo porque vio que el muchacho claramente no tenía mucho dinero. El viernes por la tarde, don Arturo llamó a Rodrigo a su pequeña oficina. El dueño del taller tenía una expresión seria que inmediatamente puso a Rodrigo en alerta. «Siéntate, Rodrigo», dijo don Arturo, señalando una silla frente a su escritorio desordenado. Rodrigo se sentó, preguntándose si había hecho algo mal. Don Arturo suspiró profundamente antes de hablar. «Mira, no sé cómo decirte esto. Así que voy a ser directo. El dueño del edificio me notificó que va a vender la propiedad. El nuevo dueño quiere usar este espacio para otra cosa, así que no me van a renovar el contrato de arrendamiento cuando venza en 3 meses. Rodrigo sintió que su estómago se hundía. ¿Van a cerrar el taller? Don Arturo asintió con tristeza. No tengo capital para rentar otro local. Los precios de renta se han ido a las nubes. Llevé 30 años aquí, pero ya no puedo seguir. Lo siento mucho, Rodrigo. Eres el mejor mecánico que he tenido, pero no voy a poder seguir pagándote después de noviembre. Las noticias golpearon a Rodrigo como un mazo. En 3 meses estaría sin trabajo. Tendría que buscar empleo nuevamente. Enfrentar otra vez el rechazo por no tener título universitario, competir con mecánicos más jóvenes que aceptaban salarios más bajos. ¿Los demás ya lo saben?, preguntó Rodrigo. Se los voy a decir mañana en la mañana. Quería decirte primero a ti, porque sé que tienes a tu mamá que depende de tu ayuda. Don Arturo se veía genuinamente angustiado. Rodrigo tragó saliva, procesando la información. Gracias por avisarme, don Arturo. No se preocupe, voy a empezar a buscar algo nuevo. Esa noche, Rodrigo apenas durmió. Miraba el techo de su pequeño departamento, haciendo cálculos mentales de sus ahorros, sus gastos, cuánto tiempo podría sobrevivir sin ingreso. Tenía tal vez 10,000 pesos ahorrados. Su renta era de 3,500 al mes. Le daba 2,000 a su madre mensualmente. Con comida, transporte y servicios, gastaba alrededor de 7,000 pesos al mes. Sus ahorros le durarían menos de 2 meses si no encontraba trabajo rápidamente. El jueves de la siguiente semana, el taxi blanco de Andrés volvió a aparecer frente al taller. Rodrigo estaba cambiando el aceite de una camioneta cuando escuchó el motor familiar. Levantó la vista y vio a Andrés bajarse del vehículo con una expresión preocupada. «Don Andrés», saludó Rodrigo, limpiándose las manos. «¿Qué pasó? ¿Le volvió a fallar el taxi?» Andrés negó con la cabeza. «No, jefe, el taxi anda de maravilla desde que usted lo arregló, pero traigo otro problema. Estaba manejando y empecé a oler a quemado, como a goma o plástico quemándose, y el carro como que jala hacia un lado cuando freno». Rodrigo frunció el ceño. Esos síntomas específicos apuntaban a un problema en el sistema de frenos. «Déjeme revisarlo. ¿Cuándo empezó a pasar?» «Hoy en la mañana, de repente», respondió Andrés. Rodrigo levantó el taxi en el elevador hidráulico y comenzó una inspección detallada del sistema de frenos. Lo que encontró era preocupante. El calibrador del freno delantero derecho estaba trabado, causando que las balatas friccionaran constantemente contra el disco. Eso explicaba el olor a quemado y el jalón hacia un lado.
Pero había algo más. El disco de freno estaba severamente desgastado, con variaciones de espesor peligrosas, y el líquido de frenos estaba contaminado y oscuro. «Don Andrés», llamó Rodrigo seriamente, «venga a ver esto». Le mostró los problemas uno por uno, explicando las implicaciones de seguridad. «El calibrador está trabado, eso es lo que causa el olor. Pero mire el disco, está muy desgastado y no está parejo. Y el líquido de frenos está sucio. Eso significa que tiene humedad adentro y puede causar fallas de frenos. Esto es peligroso, don Andrés. Los frenos pueden fallar en cualquier momento». Andrés lucía genuinamente preocupado. «¿Qué tan grave es?» «Muy grave. No debería manejar el taxi así. Podría tener un accidente o atropellar a alguien si los frenos fallan completamente». Rodrigo nunca exageraba problemas para asustar clientes, pero tampoco minimizaba riesgos reales de seguridad. «¿Se puede arreglar?» «Sí, pero necesita varios componentes. 2 calibradores nuevos para estar seguros, 4 balatas nuevas, 2 discos nuevos adelante y cambio completo de líquido de frenos con purga del sistema. Es un trabajo grande». Andrés hizo una mueca. «¿Cuánto saldría?» Rodrigo hizo cálculos mentales. Con refacciones genéricas de buena calidad, unos 4.500 pesos. Con originales, como 7.000. La mano de obra serían unos 1.200 pesos más, porque es trabajo de varias horas. Andrés pareció genuinamente angustiado. «Es mucho dinero, jefe. ¿No hay forma de hacerlo más barato?» Rodrigo podría haber mentido, decirle que solo arreglara una parte y dejara el resto para después, pero eso sería irresponsable y peligroso. «Don Andrés, le voy a ser honesto. Este es un problema de seguridad. Yo no puedo en conciencia dejar que se vaya con los frenos en este estado. Si le pasa algo a usted o a un pasajero por culpa de frenos malos, no me lo voy a perdonar». Rodrigo pensó por un momento y luego agregó: «Mire, déjeme hablar con mi jefe. A veces conseguimos refacciones más baratas cuando compramos al mayoreo. Y le puedo hacer el trabajo después de horas, en mi tiempo libre, para no cobrarle tanto de mano de obra. Pero los frenos se tienen que arreglar completos, no a medias». Andrés asintió, aparentemente conmovido por la preocupación genuina de Rodrigo. «Se lo agradezco mucho, jefe. Haga lo que tenga que hacer. Confío en usted». Rodrigo habló con don Arturo, quien aceptó vender las refacciones al costo, sin margen de ganancia, porque conocía la situación del taxi de Andrés y porque respetaba que Rodrigo estuviera dispuesto a trabajar tiempo extra. Finalmente, Rodrigo le dio un precio a Andrés: 3.000 pesos por las refacciones y 800 por la mano de obra. Un total de 3.800 pesos, casi la mitad de lo que habría costado normalmente. Andrés aceptó y le dio un anticipo de 1.000 pesos. Rodrigo comenzó el trabajo esa misma tarde, después de que terminara su horario regular. Trabajó meticulosamente durante 4 horas, desmontando los componentes viejos, instalando los nuevos, purgando el sistema de frenos hasta que el líquido saliera completamente limpio y verificando todo 2 veces. Cuando terminó, ya eran las 9 de la noche. Probó el taxi en la calle y los frenos funcionaban perfectamente, con potencia de frenado segura y sin ningún jalón hacia los lados. Llamó a Andrés, quien llegó al taller 30 minutos después. Rodrigo le explicó todo lo que había hecho, le mostró las piezas viejas para que viera el desgaste y le dio recomendaciones sobre mantenimiento preventivo futuro. «Don Andrés, con este arreglo sus frenos están como nuevos. Pero le recomiendo que cada 6 meses haga revisar el sistema de frenos, que le cambien el líquido una vez al año y que esté atento a cualquier cambio en cómo frena el taxi». Andrés probó los frenos y quedó impresionado. «Se siente totalmente diferente, mucho más seguro. Usted es un maestro, jefe Rodrigo».
Le pagó los 2.800 pesos restantes y agregó 500 pesos extra como propina. De verdad, lléveselos. Usted trabajó hasta tarde, sacrificó su tiempo personal y me salvó de un accidente potencial. Se lo merece. Rodrigo aceptó agradecido. Esos 500 pesos extra significaban mucho, dada su situación financiera precaria con el cierre inminente del taller. Cuando Andrés se fue esa noche, Rodrigo se sintió satisfecho profesionalmente, pero preocupado por su futuro. Mientras tanto, Andrés condujo su taxi con una sonrisa de satisfacción. Rodrigo había pasado la segunda prueba con excelencia. No solo había diagnosticado correctamente un problema de seguridad crítico, sino que había priorizado la seguridad sobre las ganancias, había sido honesto sobre los costos y había ido más allá de sus obligaciones, trabajando tiempo extra para ayudar a alguien que creía que era un taxista en apuros. Al día siguiente, Andrés recibió el reporte completo de investigación sobre Rodrigo Méndez. La información confirmaba todo lo que había observado. Rodrigo tenía un historial laboral impecable, con referencias excelentes de todos sus empleadores anteriores. Los clientes que Gabriela había contactado, usando el pretexto de una encuesta de satisfacción, hablaron maravillas de su honestidad y competencia. No tenía antecedentes penales ni problemas legales de ningún tipo. Su situación financiera era modesta pero ordenada, sin deudas significativas más allá de su renta mensual. Varios dueños de talleres donde había trabajado comentaron que habían querido ascenderlo a posiciones de supervisor, pero que la falta de título universitario les impedía hacerlo debido a políticas corporativas. Uno de ellos dijo textualmente: Rodrigo Méndez es el mejor mecánico que he conocido en 30 años en este negocio. Es una tragedia que el sistema no valore su talento como se merece. Andrés cerró el reporte y tomó su decisión. Rodrigo Méndez sería la siguiente incorporación a su programa de desarrollo de talento, pero antes de hacer la oferta tenía una última prueba. Quería ver cómo reaccionaba Rodrigo ante una situación donde podría obtener beneficio personal a costa de la honestidad. El martes de la semana siguiente, Andrés llegó al taller en su taxi. Esta vez dejó accidentalmente su cartera en el asiento trasero cuando bajó a hablar con Rodrigo. La cartera contenía 3,000 pesos en efectivo, su identificación oficial y varias tarjetas de crédito. «Jefe Rodrigo», saludó Andrés. «¿Cómo le va? Vengo nomás a agradecerle otra vez. El taxi anda perfecto con los frenos nuevos». Conversaron brevemente y luego Andrés se despidió, subió a su taxi y se fue, dejando la cartera deliberadamente olvidada. 2 horas después, recibió una llamada en el celular que había dejado en la cartera como contacto. «¿Don Andrés?», dijo la voz de Rodrigo. «Soy Rodrigo Méndez, del taller. Se le olvidó su cartera en el taxi. La encontré cuando vino un cliente que la vio en el asiento. Aquí la tengo guardada». Andrés fingió sorpresa y gratitud. «Ay, Dios mío, no me había dado cuenta. Qué bueno que la encontró usted. Ahorita mismo voy para allá». Cuando llegó al taller, Rodrigo le entregó la cartera intacta, con todo el dinero y las tarjetas. «Revise que esté todo, don Andrés», dijo Rodrigo. Andrés revisó ostentosamente y confirmó que nada faltaba. «Está todo completo. Muchas gracias, jefe. Hay gente que se hubiera quedado con el dinero». Rodrigo negó con la cabeza. «No, don Andrés, eso sería robo. Usted es cliente y además es una persona trabajadora. ¿Cómo le voy a robar?» Andrés intentó darle 500 pesos de recompensa, pero Rodrigo lo rechazó firmemente. «No, señor, de verdad. Solo hice lo correcto. No necesito recompensa por devolver algo que no es mío». Andrés insistió varias veces, pero Rodrigo se mantuvo firme en su negativa. Finalmente Andrés aceptó, se despidió y se fue. En su auto personal, a unas cuadras del taller,
Andrés sonrió ampliamente. Rodrigo había pasado la prueba final con honores. Ahora era momento de cambiar la vida de ese hombre extraordinario. El viernes por la mañana, Andrés llegó al taller de don Arturo. Esta vez no conducía su taxi disfrazado. Llegó en su Mercedes-Benz clase E color negro, vestido con traje de negocios gris oscuro, camisa blanca y corbata azul marino. Varios mecánicos detuvieron su trabajo para ver el auto lujoso que se estacionaba frente al taller. Don Arturo salió de su oficina intrigado por la visita inusual. «Buenos días», saludó Andrés. «¿Es usted el dueño del taller?» Don Arturo asintió. «Arturo Sandoval, para servirle. ¿En qué le puedo ayudar?» «Me llamo Andrés Villalobos. Soy CEO de Grupo Automotriz del Pacífico. ¿Podríamos hablar en privado?» Los ojos de don Arturo se abrieron con sorpresa. Grupo Automotriz del Pacífico era famoso en la industria. «Claro, claro, pase a mi oficina». Una vez en la pequeña oficina, Andrés fue directo al grano. «Vengo a hablar sobre uno de sus empleados, Rodrigo Méndez». Don Arturo inmediatamente se puso a la defensiva. «¿Rodrigo hizo algo malo?» «Todo lo contrario», respondió Andrés con una sonrisa. «Quiero ofrecerle un trabajo en mi empresa, pero primero necesito su permiso y su opinión honesta sobre él». Don Arturo se relajó. «Rodrigo es el mejor mecánico que he tenido en 30 años de negocio. Es honesto, responsable y sabe más de autos que cualquier persona que haya conocido». Andrés escuchó atentamente mientras don Arturo hablaba de Rodrigo durante 15 minutos, describiendo su ética de trabajo, sus habilidades técnicas y su carácter intachable. «¿Por qué está interesado en Rodrigo?», preguntó finalmente don Arturo. Andrés explicó su programa de desarrollo de talento y cómo había encontrado a Rodrigo. Don Arturo sonrió al enterarse de que el taxista era en realidad un millonario disfrazado. «Él necesita una oportunidad así», dijo don Arturo. «Este taller va a cerrar en 3 meses. Rodrigo va a quedarse sin trabajo. Si usted le puede ofrecer algo mejor, tiene mi bendición total». Andrés le agradeció a don Arturo y le pidió que llamara a Rodrigo a la oficina sin explicarle por qué. Cuando Rodrigo entró y vio a Andrés vestido de traje, su rostro mostró confusión total. «¿Don Andrés?», dijo incrédulo. «¿Qué hace aquí? ¿Y el taxi?». Andrés se puso de pie y extendió la mano. «Rodrigo, necesito ser honesto contigo. No soy taxista. Mi nombre es Andrés Villalobos y soy el CEO de Grupo Automotriz del Pacífico. El taxi, los problemas mecánicos, todo fue una prueba para evaluar tus habilidades y tu carácter». Rodrigo se quedó paralizado, procesando la información. Su mente repasó todos los encuentros con don Andrés el taxista. Los problemas mecánicos específicos, las preguntas técnicas, las situaciones que ponían a prueba su honestidad, todo había sido planeado. «No entiendo», dijo finalmente Rodrigo. «¿Por qué?». Andrés le explicó su programa de desarrollo de talento, su método de encontrar mecánicos excepcionales que el sistema tradicional rechazaba, y cómo Rodrigo había demostrado exactamente las cualidades que buscaba. «Quiero ofrecerte un trabajo en Grupo Automotriz del Pacífico», dijo Andrés, «como supervisor técnico en nuestro centro de capacitación. Tu trabajo sería entrenar a nuestros mecánicos en diagnóstico avanzado y control de calidad. El salario inicial es de 14,000 pesos al mes, con prestaciones completas, seguro médico, vales de despensa y oportunidades de crecimiento». Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. 14,000 pesos al mes era casi el triple de lo que ganaba actualmente. Yo no tengo título universitario», dijo Rodrigo, recordando sus rechazos previos. «En mi empresa, la competencia y el carácter valen más que los diplomas», respondió Andrés. «He visto tu trabajo. Eres exactamente el tipo de profesional que necesito». Rodrigo sintió lágrimas formándose en sus ojos.
Después de años de rechazos, de que le dijeran que no era suficientemente educado, finalmente alguien valoraba su verdadero talento. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó con voz quebrada por la emoción. El lunes, si aceptas la oferta, respondió Andrés. Don Arturo, quien había estado escuchando desde su silla, se levantó y abrazó a Rodrigo. Acéptala, muchacho. Te lo mereces más que nadie. Rodrigo aceptó la oferta y estrechó la mano de Andrés con firmeza. No lo voy a defraudar, señor Villalobos. Le prometo que voy a trabajar más duro que nadie. Andrés sonrió. Lo sé, Rodrigo, por eso te elegí. Pero Andrés tenía más sorpresas. Rodrigo, sé que este taller va a cerrar. ¿Qué pasaría con don Arturo y los otros mecánicos? Rodrigo miró a su jefe con preocupación. Don Arturo va a jubilarse, supongo, y los demás tendrán que buscar trabajo en otros lados. Andrés reflexionó por un momento. ¿Qué tan buenos son los otros mecánicos? Rodrigo pensó en sus compañeros. Javier es joven, pero muy talentoso y trabajador. Mario lleva 15 años en esto y es excelente con transmisiones. Gerardo es muy bueno con sistemas eléctricos. Andrés asintió. Dile a Javier, Mario y Gerardo que si quieren pueden aplicar para trabajar en Grupo Automotriz del Pacífico. Tengo vacantes para mecánicos calificados. No les puedo prometer el mismo salario que a ti porque tú tendrás una posición de supervisor, pero les puedo ofrecer mejores condiciones que las que tienen aquí. Rodrigo estaba abrumado por la generosidad. ¿De verdad? ¿Haría eso por ellos? Claro. Buenos mecánicos son difíciles de encontrar, y si tú confías en ellos, yo confío en ti. Esa noche, Rodrigo visitó a su madre en su pequeña casa en la colonia Oblatos. Doña Esperanza, una mujer de 68 años, con cabello completamente canoso y manos arrugadas por décadas de trabajo doméstico, escuchó la historia de su hijo con lágrimas de alegría. Siempre supe que tu talento sería reconocido, mi hijo, dijo abrazándolo. Tu padre estaría tan orgulloso. El lunes, Rodrigo llegó a las oficinas centrales de Grupo Automotriz del Pacífico, vestido con ropa nueva que había comprado el sábado. Las instalaciones eran impresionantes. Un complejo de 3 edificios modernos con talleres equipados con tecnología de punta, aulas de capacitación y oficinas administrativas. Andrés personalmente le dio un recorrido por las instalaciones y lo presentó con el equipo directivo. Rodrigo conoció a Gabriela Ruiz, la asistente ejecutiva que había investigado su pasado. Conoció a Miguel Ángel Torres, director de operaciones, quien había sido el primer mecánico que Andrés reclutó con este método 5 años atrás. Miguel Ángel también había sido rechazado por empresas grandes por no tener título universitario, y ahora dirigía las operaciones de 18 centros de servicio. Bienvenido a la familia, le dijo Miguel Ángel. Aquí todos venimos de historias similares. Todos fuimos rechazados por el sistema, pero Andrés nos dio una oportunidad y ahora es nuestro turno de demostrar que el talento y el carácter valen más que un pedazo de papel. Rodrigo fue asignado a trabajar con Fernando Gutiérrez, coordinador del Departamento de Capacitación, quien le enseñaría los sistemas y procesos de la empresa. Fernando tenía 42 años y una historia casi idéntica a la de Rodrigo, mecánico brillante, sin educación formal, rechazado repetidamente, hasta que Andrés lo descubrió. Durante las primeras semanas, Rodrigo aprendió los métodos de capacitación de la empresa, los estándares de calidad y los protocolos de servicio, pero lo que más le impresionó fue la cultura de la organización. No había arrogancia ni discriminación. Todos, desde Andrés hasta el mecánico más junior, se trataban con respeto. El mérito y el desempeño determinaban los ascensos, no las credenciales académicas o las conexiones. Después de 3 meses en la empresa, Rodrigo ya había capacitado a más de 50 mecánicos en técnicas avanzadas de diagnóstico.
Su habilidad para explicar conceptos complejos de manera simple y práctica lo convirtió rápidamente en uno de los instructores más valorados. Andrés lo observaba con satisfacción. Había hecho la elección correcta. Un sábado por la tarde, 6 meses después de que Rodrigo se uniera a la empresa, Andrés lo invitó a su oficina para una conversación privada. «Rodrigo, quiero proponerte algo», comenzó Andrés. «He estado pensando en expandir nuestro programa de capacitación. Quiero crear un centro de entrenamiento dedicado específicamente a formar mecánicos de alta calidad, enfocado en personas que, como tú y yo, tienen talento pero no tuvieron oportunidades de educación formal». Rodrigo escuchó con interés. «¿Sería como una escuela técnica?» «Exactamente, pero mejor», explicó Andrés. «Sería un programa intensivo de 6 meses donde enseñaríamos no solo habilidades técnicas, sino también ética profesional, atención al cliente, administración de talleres. Al graduarse, los mejores estudiantes tendrían garantizado un trabajo en nuestros centros de servicio o con nuestros socios comerciales». Rodrigo estaba emocionado con la idea. «Sería increíble. Hay tanta gente con talento que necesita una oportunidad». Andrés asintió. «Por eso quiero que tú dirijas ese programa, como director del Centro de Formación Técnica Automotriz. Tendrías tu propio equipo de instructores, presupuesto para equipos y materiales, y autonomía para diseñar el currículo». Rodrigo estaba abrumado. En menos de un año había pasado de ser un mecánico empleado ganando 5,000 pesos a la semana, enfrentando el desempleo, a ser director de un programa educativo importante con salario de 20,000 pesos mensuales. «¿Por qué yo?», preguntó Rodrigo. «Porque conoces el dolor del rechazo», respondió Andrés. «Porque entiendes lo que es tener talento y que el sistema te diga que no eres suficientemente bueno. Los mejores maestros son los que han vivido las luchas de sus estudiantes». Rodrigo aceptó el desafío. Durante los siguientes 6 meses, trabajó incansablemente diseñando el currículo del centro de capacitación, reclutó instructores, seleccionó equipos, desarrolló materiales didácticos. El Centro de Formación Técnica Automotriz abrió sus puertas un año después, en un edificio especialmente acondicionado, con 8 bahías de trabajo, aulas con tecnología moderna y una biblioteca técnica. La primera convocatoria atrajo a más de 200 aplicantes. Rodrigo y su equipo seleccionaron a 30 estudiantes para el programa piloto. Entre ellos había un joven de 22 años, llamado Daniel Orozco. Daniel había abandonado la preparatoria para trabajar y ayudar a su madre enferma. Había aplicado a 3 escuelas técnicas, pero lo rechazaron por no tener certificado de bachillerato. Cuando Daniel entró a la primera clase y vio a Rodrigo al frente, no sabía que estaba mirando a alguien que entendía perfectamente su situación. «Buenos días a todos», comenzó Rodrigo. «Bienvenidos al Centro de Formación Técnica Automotriz de Grupo Automotriz del Pacífico. Mi nombre es Rodrigo Méndez y voy a ser su director e instructor principal durante los próximos 6 meses». Rodrigo compartió brevemente su historia, los rechazos, las dificultades, cómo Andrés le dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. «Sé que muchos de ustedes han enfrentado rechazos», continuó, «que les han dicho que no son suficientemente educados, que necesitan títulos y certificados. Pero están aquí porque alguien vio potencial en ustedes. Mi trabajo es ayudarlos a desarrollar ese potencial al máximo». Durante los siguientes 6 meses, Rodrigo se dedicó completamente a sus estudiantes. Les enseñó todo lo que sabía: diagnóstico de motores, sistemas eléctricos, transmisiones, frenos, suspensión. Pero más importante, les enseñó ética profesional, honestidad con clientes, orgullo en el trabajo bien hecho. Daniel Orozco resultó ser uno de los estudiantes más talentosos.
Tenía una intuición natural para diagnosticar problemas mecánicos y una dedicación impresionante. Rodrigo vio mucho de sí mismo en el joven. Le dio mentoría especial, quedándose horas extra para enseñarle técnicas avanzadas. En la ceremonia de graduación de la primera generación, Andrés Villalobos fue el orador principal. Frente a los 30 graduados, sus familias y el personal de Grupo Automotriz del Pacífico, Andrés habló sobre la importancia de valorar el talento sobre las credenciales. Estos jóvenes que se gradúan hoy, dijo Andrés, han demostrado que la excelencia no requiere un título universitario, requiere dedicación, honestidad y el deseo de aprender. Todos ellos tienen garantizado un trabajo en nuestra red de centros de servicio, pero más importante, tienen la oportunidad de demostrar su valor en un sistema que finalmente los reconoce. Después de la ceremonia, Daniel se acercó a Rodrigo con lágrimas en los ojos. Maestro Rodrigo, gracias por creer en mí. Nadie más lo hizo. Rodrigo lo abrazó. Yo sé exactamente cómo te sientes, Daniel. Alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora me toca a mí hacer lo mismo por otros. Daniel comenzó a trabajar en uno de los centros de servicio de Grupo Automotriz del Pacífico, ganando un salario digno y desarrollando una carrera profesional. 2 años después, Rodrigo lo promovería a supervisor de taller. El ciclo de oportunidad y gratitud continuaba expandiéndose. 3 años después de que Rodrigo se uniera a Grupo Automotriz del Pacífico, el Centro de Formación Técnica Automotriz había graduado a 250 personas. El 90% de ellos estaban empleados en la industria automotriz, muchos en posiciones de liderazgo. Rodrigo, ahora de 41 años, era reconocido en toda la industria como uno de los educadores técnicos más innovadores de México. Había sido invitado a dar conferencias en cámaras de comercio, asociaciones industriales y hasta en algunas universidades. Su mensaje era siempre el mismo: el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Un martes por la tarde, Rodrigo estaba revisando aplicaciones para la nueva generación del programa de capacitación cuando recibió una llamada de Andrés. Rodrigo, ven a mi oficina cuando puedas. Tengo algo importante que discutir contigo. Cuando llegó a la oficina de Andrés, encontró también a Miguel Ángel Torres y a Gabriela Ruiz. Andrés les indicó que se sentaran. Les he reunido porque quiero anunciar algo importante, comenzó Andrés. Cumplo 60 años el próximo mes. He decidido empezar a delegar más responsabilidades para prepararme para una eventual jubilación. Miguel Ángel y Rodrigo intercambiaron miradas. Andrés continuó. Miguel Ángel, quiero que asumas el puesto de director general de operaciones, reportando directamente a mí. Te encargarás de todas las decisiones operativas del día a día. Miguel Ángel asintió, claramente honrado. Andrés se volvió hacia Rodrigo. Y Rodrigo, quiero que asumas un nuevo rol, vicepresidente de Desarrollo de Talento y Capacitación. Serás responsable no solo del centro de formación, sino de todas las iniciativas de la empresa relacionadas con reclutamiento, capacitación y desarrollo profesional de nuestro personal. Rodrigo estaba sin palabras. De mecánico rechazado a vicepresidente de una empresa multimillonaria en solo 3 años. Era surreal. Andrés, yo no sé qué decir, logró articular finalmente. Di que aceptas, respondió Andrés con una sonrisa. Lo acepto, por supuesto, pero ¿estás seguro? Hay gente con más experiencia administrativa, con títulos de negocios. Andrés lo interrumpió. Rodrigo, ¿cuántas veces tengo que decirte que los títulos no importan? Tú has demostrado liderazgo, visión y, lo más importante, un compromiso genuino con ayudar a otros. Esas cualidades no se enseñan en ninguna universidad. En su nuevo rol,
Rodrigo expandió dramáticamente el alcance del programa de desarrollo de talento. Creó alianzas con escuelas secundarias en colonias marginadas para identificar estudiantes con aptitud para oficios técnicos. Estableció un programa de becas para hijos de empleados que quisieran estudiar. Desarrolló un sistema de mentoría donde mecánicos experimentados guiaban a nuevos empleados. Pero su iniciativa más ambiciosa fue el programa Segunda Oportunidad, diseñado específicamente para personas que habían sido rechazadas por el sistema tradicional. Personas con antecedentes penales que habían cumplido sus sentencias y querían reintegrarse productivamente a la sociedad. Personas mayores de 40 que habían perdido sus trabajos y no podían conseguir nuevos empleos por su edad. Personas con discapacidades que enfrentaban discriminación en el mercado laboral. El programa les ofrecía capacitación técnica, apoyo psicológico y oportunidades de empleo. Un sábado, 5 años después de su encuentro inicial con Andrés, Rodrigo estaba dando un recorrido por el centro de capacitación a un grupo de empresarios interesados en replicar el modelo en sus propias industrias. Durante el recorrido, uno de los empresarios, un hombre mayor con traje caro, hizo un comentario que tocó una fibra sensible en Rodrigo. «Todo esto está muy bien», dijo el empresario, «pero en mi empresa necesitamos gente educada para posiciones de liderazgo. No podemos promover a alguien sin título universitario a supervisor». Rodrigo sintió la vieja herida abrirse, pero ahora tenía las palabras y la experiencia para responder. «Señor», dijo Rodrigo con calma pero firmeza, «hace 5 años yo era exactamente el tipo de persona que usted rechazaría. No tengo título universitario, pero dirigí el diseño e implementación de este centro que ha graduado a más de 400 personas. Administro un presupuesto anual de 8 millones de pesos. Superviso a 32 empleados y lo he hecho con resultados medibles. 95% de nuestros graduados están empleados, 80% en posiciones permanentes. El empresario parecía incómodo. Rodrigo continuó: «La educación formal tiene valor, sin duda, pero no es el único indicador de capacidad. Cuando usted rechaza automáticamente a alguien porque no tiene un papel de una universidad, está perdiendo talento. Le está quitando oportunidades a personas que podrían transformar su empresa». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, el empresario asintió. «Tiene razón. Tal vez necesito reconsiderar nuestras políticas de contratación». Después del recorrido, Andrés, quien había presenciado el intercambio, se acercó a Rodrigo. «Bien dicho. Esa es exactamente la conversación que necesita suceder en todo el país». Hoy, 8 años después de aquel día, cuando Rodrigo reparó el taxi de un desconocido sin saber que era un CEO millonario, Rodrigo Méndez es vicepresidente senior de Grupo Automotriz del Pacífico. Gana un salario de 60,000 pesos mensuales, tiene un auto propio, compró una casa para su madre y se casó con Laura, una maestra de primaria que conoció en una conferencia sobre educación técnica. Tienen una hija de 3 años llamada Esperanza, en honor a la abuela, pero lo que más orgulloso hace sentir a Rodrigo no es su salario ni su título, es el impacto que ha tenido. Más de 1,000 personas se han graduado del Centro de Formación Técnica Automotriz. Miles más han recibido capacitación continua a través de los programas que desarrolló. Cientos han ascendido desde posiciones de mecánicos a supervisores, gerentes y hasta ejecutivos dentro de Grupo Automotriz del Pacífico y otras empresas. El modelo de Rodrigo ha sido adoptado por 17 empresas en diferentes industrias a lo largo de México. Daniel Orozco, aquel primer estudiante talentoso, ahora es gerente de uno de los centros de servicio más grandes de la empresa. Javier, Mario y Gerardo, los compañeros de Rodrigo del taller de Don Arturo,
Todos trabajaron en Grupo Automotriz del Pacífico y prosperaron. Javier eventualmente abrió su propio taller en asociación con la empresa. Don Arturo Sandoval se jubiló cómodamente con una pensión que Andrés personalmente le ayudó a establecer, reconociendo el papel que jugó en desarrollar el talento de Rodrigo. Una tarde de septiembre, Rodrigo estaba en su oficina cuando recibió una invitación para hablar en la Universidad de Guadalajara en un panel sobre educación y empleo en el siglo XXI. Inicialmente pensó en rechazarla, sintiendo que no pertenecía en un ambiente académico, pero Andrés lo convenció de aceptar. «Tu voz es exactamente la que necesitan escuchar», le dijo. En el panel, Rodrigo compartió su historia completa por primera vez en un foro público. Habló de los rechazos, del dolor de que le dijeran que no era suficientemente educado, de cómo un simple acto de bondad, reparar honestamente el taxi de un desconocido, cambió completamente su vida. Habló de la responsabilidad que sentía ahora de extender oportunidades a otros. La educación formal es valiosa, concluyó Rodrigo, pero no es el único camino hacia la excelencia. Hay millones de personas talentosas en México que nunca tendrán un título universitario. Si las descartamos automáticamente, estamos desperdiciando un tesoro de potencial humano. Las empresas que aprenden a identificar y desarrollar talento, sin importar las credenciales, tendrán una ventaja competitiva masiva. El auditorio de estudiantes, profesores y empresarios le dio una ovación de pie. Después del evento, más de 20 jóvenes se acercaron a Rodrigo para contarle sus propias historias de rechazo y preguntarle cómo podían aplicar al Centro de Formación Técnica Automotriz. Esa noche, Rodrigo regresó a su casa en la colonia Chapalita, un barrio clase media donde ahora vivía con su familia. Laura preparó la cena mientras la pequeña Esperanza jugaba en la sala. Rodrigo las observó con una gratitud profunda que nunca daba por sentada. «¿Cómo te fue en la universidad?», preguntó Laura. «Bien», respondió Rodrigo. «Muy bien, de hecho. Creo que algunos estudiantes se sintieron inspirados». Laura sonrió. «Siempre inspiras a la gente, amor. Es tu don». Más tarde esa noche, después de acostar a Esperanza, Rodrigo se sentó en su pequeño estudio y escribió un correo electrónico a Andrés. «Andrés, nunca podré agradecerte suficiente por la oportunidad que me diste. Cambiaste mi vida completamente. Pero quiero que sepas que la lección más importante que aprendí de ti no fue sobre mecánica automotriz o administración de negocios. Fue sobre ver el potencial en las personas más allá de las apariencias, sobre valorar el carácter tanto como la competencia, sobre usar el éxito para crear oportunidades para otros. Esos principios guían todo lo que hago. Espero honrar tu confianza cada día». La respuesta de Andrés llegó 30 minutos después. «Rodrigo, tú ya honraste mi confianza 1000 veces. Pero ahora deja de agradecerme y vete a dormir. Mañana tenemos junta a las 8. Rodrigo sonrió. Incluso como vicepresidente senior, Andrés seguía siendo su mentor, su jefe, y en muchas formas, la figura paterna que había perdido años atrás. El domingo, Rodrigo llevó a su madre a misa en la parroquia del Sagrado Corazón, en la colonia Oblatos, el barrio donde creció. Después de misa, caminaron por las calles familiares. Pasaron frente al lugar donde había estado el taller de su padre. Ahora era una tienda de abarrotes. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti, mijo», dijo doña Esperanza, apretando el brazo de su hijo. «Él siempre decía que tenías manos de oro para la mecánica». Rodrigo sonrió con nostalgia. «Él me enseñó todo lo importante, mamá. No solo sobre motores, sino sobre honestidad, sobre tratar bien a la gente, sobre tener orgullo en el trabajo bien hecho». Caminaron en silencio por unos momentos. Luego, doña Esperanza preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes de no haber ido a la universidad?».
Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Hace 8 años te hubiera dicho que sí, que me arrepentía todos los días, pero ahora no. Mi camino fue diferente, más difícil en muchas formas, pero me enseñó cosas que ninguna universidad podría enseñar. Me enseñó empatía con los que luchan. Me enseñó a no juzgar a las personas por sus credenciales, sino por su carácter. Me enseñó que el rechazo no define tu valor. Pasaron frente a una pequeña primaria donde Rodrigo había estudiado de niño. Además, continuó, si hubiera ido a la universidad, probablemente nunca habría conocido a Andrés. Nunca habría tenido la oportunidad de crear el centro de capacitación. Nunca habría podido ayudar a 1000 personas a encontrar su camino. Todo pasó como tenía que pasar. 3 meses después, en la ceremonia anual de graduación del Centro de Formación Técnica Automotriz, Rodrigo estaba en el escenario entregando diplomas a 42 nuevos graduados. Entre ellos había una joven de 23 años llamada Patricia Morales. Patricia había aplicado a 4 universidades para estudiar ingeniería automotriz. Todas la rechazaron porque aunque tenía calificaciones excelentes, su familia no podía pagar la colegiatura y ella no calificó para becas debido a tecnicismos burocráticos. Casi se había dado por vencida cuando descubrió el programa de Rodrigo. Durante 6 meses, Patricia demostró ser una de las estudiantes más brillantes que Rodrigo había visto. No solo dominó todas las habilidades técnicas, sino que desarrolló innovaciones en procesos de diagnóstico que Rodrigo incorporó al currículo. Cuando Rodrigo le entregó su diploma, Patricia lo abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, maestro Rodrigo. Usted me dio la oportunidad que nadie más me dio. Rodrigo sonrió. No, Patricia. Tú te ganaste esta oportunidad con tu talento y tu esfuerzo. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste quien la cruzó. En el auditorio, entre la audiencia, estaban Andrés, Laura con la pequeña Esperanza, Doña Esperanza y Miguel Ángel Torres. Todos aplaudían mientras los graduados recibían sus diplomas. Después de la ceremonia, durante la recepción, Andrés se acercó a Rodrigo. Patricia es excepcional. Estaba pensando en ofrecerle una posición en nuestro departamento de investigación y desarrollo. Rodrigo asintió entusiasmado. Sería perfecta para eso. Tiene una mente increíblemente analítica. Andrés tomó un sorbo de su café. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto? ¿Qué? Preguntó Rodrigo. Que el ciclo continúa, respondió Andrés. Yo te di una oportunidad. Tú has dado oportunidades a más de 1000 personas. Algunas de esas personas están ahora en posiciones donde pueden dar oportunidades a otros. Es un efecto multiplicador de esperanza. Esa noche, Rodrigo reflexionó sobre las palabras de Andrés. Pensó en su jornada, de mecánico rechazado a vicepresidente, de persona sin oportunidades a persona que creaba oportunidades para miles. La ironía no se le escapaba. Las mismas empresas que lo habían rechazado 8 años atrás por no tener título universitario, ahora le pedían que diera conferencias sobre desarrollo de talento. Los mismos sistemas que lo habían excluido ahora querían aprender de su modelo. Pero Rodrigo nunca se volvió amargo o vengativo. Entendía que el sistema no era malicioso, solo estaba equivocado. Su misión no era destruir ese sistema, sino demostrar que había un mejor camino. Cada graduado del centro de capacitación, cada persona promovida por mérito en lugar de credenciales, cada vida transformada era evidencia de que el talento y el carácter importaban más que los diplomas. Rodrigo Méndez había demostrado que cuando le dijeron «necesitamos gente educada», estaban usando la definición equivocada de educación. La verdadera educación no solo viene de libros y aulas, viene de experiencia, de mentores,
de segundas oportunidades, de la disposición de aprender y crecer. Y cuando una sociedad aprende a reconocer y nutrir talento sin importar su origen o credenciales, todos se benefician. La historia de Rodrigo es un recordatorio de que un simple acto de bondad, reparar honestamente el auto de un desconocido, puede desencadenar una cascada de transformación que cambia no solo una vida, sino miles. Es un testimonio del poder de dar oportunidades a quienes el sistema ha rechazado. Y es una prueba de que el verdadero éxito no se mide solo en títulos o salarios, sino en cuántas puertas abres para que otros puedan caminar hacia su propio éxito. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.